Hola, bienvenidos a una nueva tutoría. Recibe y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, somos tutoría.co. Comillas. Un ingeniero es un ser comprometido con la sociedad y el cuidado del medio ambiente. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un algoritmo que permita dividir un vector en dos, uno con datos pares y otro con datos impares. Planteamos la solución en un programa de 34 líneas. En la línea 4 vemos la instrucción numeral include y Austrian. Y Austrian es una librería que permite la entrada y salida de datos. En la línea 5 vemos la instrucción numeral include y conio.h. Conio.h es otra librería que también permite la entrada y salida de datos. Entonces con estas instrucciones le estamos diciendo a C++ que incluya estas librerías. Cuando usted necesite mostrar información por pantalla a través de la consola, entonces eso representará una operación de salida de datos. Y cuando usted necesite pedir información al usuario, eso representa una operación de entrada de datos. Entonces cuando usted necesite efectuar operaciones de entrada y salida de datos, debe de incluir una de estas dos librerías. En la línea 7 vemos la instrucción using namespace std. Con esta instrucción le estamos diciendo al compilador que vamos a usar el espacio de trabajo estándar del lenguaje C++. Si no incluimos esta instrucción, entonces toca crear nuestro propio espacio de trabajo, y en ese caso la programación se va a hacer más engorrosa, es decir, más ceñida a la semántica estructurada de C++, mientras que con el espacio de trabajo estándar lo que ocurre es que vamos a programar de manera más flexible. Entre las líneas 9 y 34 vemos el main. ¿Qué es el main? Es el programa principal, es decir, la entrada, el inicio del programa. Entonces recuerde que cuando se compila un programa, lo que hace el compilador es mirar las librerías, mirar el espacio de trabajo y luego busca el main. Dentro del main, entonces, en la línea 11 declaramos un vector llamado edad de tipo entero y de tamaño 10, y lo inicializamos con 10 valores, como se puede observar. En la línea 12 vemos la declaración de un vector llamado edadPar de tamaño 10 de tipo entero, y lo inicializamos todo a 0. En la línea 13 vemos la declaración de otro vector llamado edadImpar de tamaño 10 y también de tipo entero, y se inicializa a 0. Recuerde que un vector es una estructura de datos estática, es decir, un espacio reservado en la memoria RAM que se utilizará en la ejecución de un programa. Es decir, aquí estamos reservando 3 espacios de memoria, cada uno con 10 posiciones. Observe cómo igualmente el vector edadPar y edadImpar se inicializan todos a 0. Solamente basta cerrar entre llaves el 0. Con esto se inicializa todo el vector. En la línea 14 vemos la declaración de la variable cp y ci de tipo entero, y se inicializan igualmente a 0. Recuerde que las variables de tipo entero recibirán solamente datos numéricos enteros y no decimales. Entre las líneas 16 y 25 vemos una estructura repetitiva. Recuerde, las estructuras repetitivas permiten ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. En este caso entonces es un ciclo for cuya variable controladora es la i, y va a tomar valores entre 0 y 9, es decir, i menor a 10, y se va a incrementar de 1 en 1. Recuerde que la instrucción i++ es lo mismo que decir a i le asigna i más 1, es decir, se incrementa de 1 en 1. Dentro de este ciclo, entre las líneas 18 y 24, vemos una sentencia condicional. Recuerde, las sentencias condicionales permiten tomar 2 o más caminos alternativos en un programa. Entonces la condicional de la línea 18 es: si el vector edad en la posición i módulo 2 es igual a 0, entonces en caso de ser cierto, línea 19, al vector edad par en la posición cp le asigna lo que tiene el vector edad en la posición i. Y en la línea 20 a la variable cp la incrementa, es decir, a la variable cp le va a asignar lo que tiene la variable cp más 1. En caso de ser falso, entonces línea 22 al vector edad impar en la posición ci le va a asignar lo que tiene el vector edad en la posición i. Y línea 23 a la variable ci le va a incrementar en 1, es decir, a la variable ci le va a llevar lo que tiene la variable ci más 1. Observe entonces la condicional de la línea 18. Estamos usando el operador módulo.
Ese operador módulo permite determinar el residuo de la división entre dos números. Así, por ejemplo, el residuo entre 4 y 2 viene a ser el 0. Eso quiere decir que ambos números son múltiplos entre sí. El residuo entre 5 y 3 viene a ser 2. Es decir, los números no son múltiplos entre sí. Entonces el residuo permite determinar si un número es múltiplo de otro, si un número es par o no, ¿cierto? Si un número es par es porque es múltiplo de 2, etc. Como en este caso tenemos que llenar un vector con números pares, entonces preguntamos por la información, es decir, si lo que tiene el vector edad en la posición i módulo 2 es igual a 0, aquí estamos preguntando que si el número que tiene el vector edad en determinada posición es par, entonces se lo asignamos a vector edad par, pero si no es par, es decir, si el residuo no es 0, entonces es porque es impar, y luego se va a llenar al vector impar, edad impar. Y las variables de CP y CI son los contadores de las posiciones en las que vamos a almacenar la información en los vectores de edad par o edad impar. Por último, entonces resta por imprimir ambos vectores. Entonces primero imprimimos el vector edad par con los datos pares. Entonces usamos un ciclo. Recuerda que para imprimir un vector vamos a usar un ciclo que va a tomar variable controladora la i, y va a tomar desde 0 hasta 9 con incrementos de 1, y damos un code edad par en la posición i, y luego mostramos un tabulador. Un tabulador es un espacio largo. Recuerde entonces que la instrucción code lo que hace es poner caracteres en la salida estándar, es decir, en la pantalla. Es decir, code significa variable por pantalla. Entonces, cada que usted necesite mostrar información al usuario por la consola de ejecución para que se visualice en la pantalla, entonces usted va a usar la instrucción code menor y entre comillas el mensaje a mostrar. También puede usar variables. Entonces para mostrar una variable simplemente pone el nombre de la variable, pero esto debe ir entre los símbolos de menor. Es decir, con un code usted puede imprimir texto o variables, pero la separación entre texto y variables se hace a través del símbolo menor. Y recuerde que el texto va entre comillas dobles. En la línea 29 damos igualmente un code NDL. NDL es una palabra clave pues que permite imprimir un salto de línea, ¿sí? Es decir, un enter. Y entre las líneas 30 y 31 imprimimos entonces el vector impar, como se observa. Entonces línea 31 code edad impar y damos un tabulador. Por último, en la línea 33 vemos el método "get". Este método lo que hace es permitir entonces una espera de ingreso de carácter del teclado. Si no ponemos este método, lo que ocurre es que el programa va a compilar normalmente, va a ejecutar, pero no se va a poder visualizar la información. ¿Por qué? Porque no hay una espera, no hay como una especie de stop que permita ingresar y luego presionar una tecla para cerrar la ventana de ejecución. Esta fue la tutorial ejercicio: crear un algoritmo que permita dividir un vector en dos, uno con datos pares y el otro con datos impares. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y a valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, somos tutorías.co, entrenamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte de nuestra plataforma.